En la presente actividad de la materia de Derecho Procesal 1 desarrollaremos el tema la pluralidad de partes en el proceso ende alitis consortium, donde explicaremos las definiciones, la naturaleza y el aspecto jurídico, así como sus características y las clasificaciones de la figura. Empezaré con la definición, la cual es una figura jurídico-procesal sui generis, que alude a la expansión y contradicción en la potestad procesal y que se materializa cuando en un pleito o en una disputa jurídica existieren diversos actores y demandados. Se produce cuando en la demanda se señalen o deberían de señalarse como demandantes o como demandados una pluralidad de sujetos que serán parte principal en el proceso de que se trate. Estos sujetos se encuentran en un plano de igualdad y, dado que son parte principal de la relación jurídico-procesal, que sobre la cual en el proceso se gozan los mismos derechos y las mismas cargas procesales. Según el jurista Manuel Osorio, lo define como una actuación conjunta de diversas personas en un juicio, ya intervengan como actoras o como demandadas. Cuando varios demandantes actúan frente a un demandado, el litis consortio se denomina activo. Cuando un actor procede contra varios demandados, el litis consortio se denomina pasivo. Y cuando varios demandantes entablan acción frente a varios demandados, el litis consortio se denomina mixto. Aquí el jurista ya nos encamina a las diferentes clasificaciones, las cuales abordaremos más adelante. También nos rememoramos en todo proceso que nosotros mismos ya comprendemos que se establece como cada posición, o sea, que ya sea una persona natural o una persona jurídica, es decir, la cual y se hace valer cada una, ya sea su derecho de acción frente a otra, que va a actuar frente a su derecho de defensa. Sin embargo, aun cuando esta configuración es la más común, no es la única que existe. Hay casos en los que se ejercita una pretensión por una persona frente a varias o al contrario. La doctrina sostiene que la creación y la praxis de tal figura se sustenta en el principio de economía procesal para hacer el menor desgaste al tribunal y dar cobertura al principio también de pronta justicia, y a partir de este pronunciamiento de litis consortio, ya sea en calidad de sujeto o sujetos activos o demandados, la sentencia impondrá una única manifestación que afectará a todas las partes involucradas de modo directo en el proceso. Ahora, prosiguiendo con la naturaleza jurídica del litis consortio, se considera como una de las situaciones jurídica en la cual el juez competente dentro de un proceso debe de configurarlo en beneficio de las partes. Esto es en consonancia al principio de economía procesal que muy bien ya mencionábamos anteriormente, y la necesidad de evitar sentencias contrarias sobre un mismo objeto litigioso. Aquí mismo también ya nos encamina a las diferentes características que posee la figura, la cual abordaremos en su momento oportuno. Para lo anterior es necesario que se configuren dentro del proceso una serie de pretensiones vinculantes entre los que intervienen. Es decir, el litis consortio es de naturaleza especial, ya que está fundamentado o motivado en los derechos materiales vinculantes de las personas que intervienen en un conflicto de intereses, ya sea solidario por una parte y antagónicos por la otra, como en todo proceso, en situaciones concretas claramente, con pretensiones similares en el litigio. Exponemos el parecer de Carnuletti, el jurista, el cual lo define como el conjunto de todos los actos que se realizan para la solución de un litigio. También afirma que el proceso como procedimiento indica una serie o una cadena de actos coordinados para el logro de una finalidad, y esta finalidad consiste en la composición del litigio.
Culmino esta parte de la exposición con un concepto que nos dispone las enciclopedias jurídicas con respecto al derecho procesal y el litisconsorcio, y que existe cuando las posiciones fundamentales, es decir, los actores y o demandados, aparecen en pluralidad de personas, ya sea físicas o jurídicas, y la pluralidad de partes que se constituye desde el comienzo de un proceso como actor o como demandado para ejercitarlo o serles reclamada en una única pretensión que afecta directa o reflejantemente a todas las partes de un proceso y se delimita al litisconsorcio necesario o voluntario. Ahora desarrollaremos las características. Cuando hablamos de las características de un proceso, es común referirnos a la participación unitaria de las partes, es decir, que se efectúan a partir de un demandante y un demandado. Sin embargo, es común el hecho de que participen varios demandantes o varios demandados en un mismo proceso, los cuales intervendrán a partir de las características que contiene el litisconsorcio, las cuales serán desarrolladas a continuación. Como se ha dicho, o como podemos entenderlo, el litisconsorcio es la participación de varias personas en un mismo proceso, quienes actúan ya sea como demandados o como demandantes. Por esta razón, es importante conocer cuáles son las directrices, o dicho de otra manera, cuáles serán las características con las que un litisconsorte actuará dentro de un proceso, o la forma en que nosotros podríamos identificar de mejor manera la existencia de esa figura dentro del mismo. La primera característica es que siempre hay una pluralidad de sujetos, ya sea como actores o como demandados. Es decir, que podrían ser un demandante contra varios demandados o viceversa. La segunda característica ligada a la anterior es que sin importar el número de personas dentro del proceso, estas tienen que actuar como actores o como demandados. Es decir, aquí hacemos la delimitación en que las partes únicamente para que se configure el litisconsorcio será el demandado y el demandante. Esto quiere decir que los testigos no se considerarán como parte de un litisconsorcio. La siguiente característica es que el litisconsorcio puede ser originario o sucesivo. Esto dependerá del momento en que se haya dado o que se haya configurado el litisconsorcio. Si ésta se configuró al inicio del proceso, será originario, y si se configuró dentro del proceso, será sucesivo. Esto, dependiendo a cómo se haya desarrollado el proceso y hayan sido las actuaciones del mismo, dependerá si se retrotraerá el proceso o se continuará desde el momento en que se configuró el litisconsorcio. La siguiente característica es que el litisconsorcio podrá ser integrado dentro de un proceso para efectos de que no existan sentencias contrarias y, tomando base del principio de economía procesal, desgastar en menor medida al recurso judicial que en este momento existe en el país o en cualquier tipo de proceso que se desarrolle. La siguiente característica es que los litisconsortes gozan de determinada autonomía. Es decir, que podrán presentar pretensiones, pruebas y demás documentación que sirva para sustentar el proceso, y estas podrán ser tomadas y llevadas al conjunto documental del proceso, pero no podrán o podrán afectar a uno o varios de las partes. Y por último, es una de las características que a la misma vez es un requisito para que se dé esta figura, es que las partes quienes participan deben de gozar de la capacidad procesal para configurarse como parte del proceso. Como hemos desarrollado en algunos documentos o algunos trabajos dentro de esa misma materia, es principal y es importante conocer a qué nos referimos con la capacidad procesal. El segundo punto a desarrollar por mi persona es el aspecto jurídico, es decir, de dónde nace o de dónde deviene esa figura de litisconsorcio. En la Constitución de la República no tenemos un artículo el cual literalmente exprese la figura del litisconsorcio. Sin embargo, a partir de la interpretación y la adecuación constitucional, podemos afirmar que la figura del litisconsorcio la encontramos reflejada en el artículo 11 de la Constitución, el cual exige que para que toda persona sea privada de alguno de sus derechos, debe ser previamente vencida en juicio.
lo cual exige la intervención de la persona dentro del proceso, o al menos que ésta sea notificada de que existe un proceso en su contra. Con ello, aseguramos el principio de audiencia. En este punto, reflejamos la importancia que tiene que la persona participe dentro del proceso, ya que a partir de una de las características mencionadas acerca de la autonomía de las partes, se fundamenta en la defensa de sus intereses, ya sea si ésta es demandada o demandante. Por el lado del Código Procesal Civil y Mercantil, la figura del litisconsorcio lo tenemos regulado a partir del artículo 76 del mismo cuerpo normativo. En esta regulación del código vemos reflejada la clasificación de esta figura. Por un lado, el litisconsorcio facultativo o voluntario, y por el otro, el litisconsorcio necesario, los cuales serán desarrollados por nuestro compañero Brandon. Una de las principales fundamentaciones que refleja nuestro Código Procesal Civil y Mercantil es la cual robustece el principio mencionado anteriormente, es decir, el de economía procesal, el cual, como hemos visto en anteriores clases, va enfocado muy puntualmente al desgaste mínimo del sistema judicial. Es decir, que todo el litisconsorcio será configurado a partir de este principio y la necesariedad de que no existan sentencias contrarias sobre un mismo objeto en contienda. Ahora es el momento de hablar sobre la clasificación. Es necesario expresar antes de estas aclaraciones que el modelo general del proceso, es decir, el desarrollo normal de la litis, se constituye bajo la intervención de dos partes confrontadas entre sí, es decir, un demandado y un demandante. Sin embargo, con la casuística de diferentes situaciones del derecho, se tiene la figura de la pluralidad de las partes en el proceso o la del litisconsorcio. Esta se da desde el momento en que dentro del desarrollo normal del proceso intervienen bajo una misma postura más de dos personas o entidades, ya sea actuando como parte actora o como demandada. La figura del litisconsorcio puede clasificarse de la siguiente manera. La primera es el litisconsorcio pasivo simple y está referido a que la parte demandada está integrada por una pluralidad de personas, es decir, hay varias personas demandadas dentro de un mismo proceso. Por tanto, el válido desarrollo de los procesos requiere que al momento de plantear la demanda se dirija imperiosamente contra todos aquellos funcionarios o autoridades que efectivamente han desplegado potestades decisorias sobre el acto o actos impugnados. Por ejemplo, cuando deciden no renovar un contrato en una institución pública, rompiendo con la relación jurídico-laboral de alguien, claro, y en consecuencia vulnerándole el derecho de audiencia, defensa, estabilidad laboral y debido proceso. Porque en este caso que les planteo, solo fue despedido sin realizar un procedimiento alguno. Acá, él puede interponer una demanda ante el tribunal competente, pero no solo demandando a quien emitió el acto, sino al superior jerárquico, ya que por lo general están supeditados por órdenes de alguien con más poder decisorio. En este caso, se debe demandar hasta el director de la institución pública. Podría ser. Pueden revisar el amparo 367-2016 para una mejor comprensión del tema. La segunda es el litisconsorcio activo simple. Esta se refiere a que la parte actora o demandante está integrada por una pluralidad de personas. Si tomamos en cuenta el ejemplo anterior, solo deberíamos de sumarle a que el afectado no solo ha sido él o uno, ¿verdad?, por la renovación de un contrato, sino, por ejemplo, unas 6 personas. Pues, estas 6 tienen la facultad de interponer una demanda colectiva contra la institución de carácter público ante un tribunal competente. O en todo caso, este acumularía los procesos, ¿verdad? Esto constituye, en este caso, un litisconsorcio activo, ya que, como podemos ver, hay varios demandantes en un mismo proceso. Esto nos lleva a explicar la siguiente clasificación, que es, en este caso, el litisconsorcio mixto.
Este está referido a que ambas partes, tanto la parte actora como demandada, están integradas por una pluralidad de personas. Retomando el ejemplo anterior, el litisconsorcio aplicaría si fueran, como dije anteriormente, 6 personas agraviadas por la emisión de ese acto administrativo que fue la no renovación del contrato. Y además, estas demandando no solo a quien emitió el acto, sino a toda la jerarquía superior en poder decisorio de quien la dio inicialmente, llegando hasta el director de la institución. O dependiendo del caso, puede ser aún más arriba, podría ser hasta demandando a un ministro del Estado. Acá habrá una cantidad de personas que han ejercido su derecho de acción y otra cantidad de personas que han sido demandadas por los actos que emitieron. Esto conforma un litisconsorcio mixto. Estas 3 clasificaciones que acabo de explicar son de carácter doctrinario y no legal, pero se adecúan perfectamente a la normativa vigente de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora explicaré el litisconsorcio necesario. ¿Qué es esto? Pues es el que está referido cuando por la naturaleza de la relación jurídico-material no es posible resolver el asunto si no están presentes todas las personas físicas o personas jurídicas. O sea, los necesarios para que el juez pueda dictar una sentencia. Puede existir en ese caso un litisconsorcio necesario activo y uno pasivo. En el caso del litisconsorcio necesario activo, en un primer momento, pues cualquiera pensaría que es inconstitucional, ya que no se le puede obligar a nadie a la interposición de una demanda. Más sin embargo, en algunos casos se necesita que varias personas sean, como dije anteriormente, físicas o jurídicas, unifiquen su derecho de acción para lograr una pretensión común. Un ejemplo podría ser en el caso de las obligaciones indivisibles, tal como dispone el artículo 76 del Código Procesal Civil y Mercantil, y en el supuesto que menciona el artículo 1397, número 5, inciso segundo del Código Civil. Acá se necesitan que todos los herederos del acreedor exijan en conjunto su acción para obtener un bien cuya división ocasionare un grave perjuicio a estos. También está lo que es el litisconsorcio necesario pasivo, que está referido a que la parte demandada esté dirigida a una pluralidad de personas donde sea necesario ejercer la acción y reclamar la pretensión autoatribuida. Me explico. Por ejemplo, pueden ser en los procesos de amparo. Se convierte en necesario cuando el que resulta demandado no tiene el poder jurídico necesario exigido por la ley para emitir dicho acto y por tanto no puede ser condenado a realizar actos o disposiciones que afectan al demandante más allá de lo que integra su propia disponibilidad. Eso es el litisconsorcio necesario pasivo. Por último, pero no menos importante, explicaré el litisconsorcio voluntario o facultativo. Y este está referido cuando las personas físicas o jurídicas pueden unirse sin que ello afecte la relación jurídico-material, que es voluntaria, por cierto, ¿verdad? Un ejemplo sería que varias personas víctimas de un incumplimiento contractual o una misma acción dolosa intenten la acción, uno de ellos, alguno o todos ellos. Puede ser también litisconsorcio voluntario activo o pasivo. El litisconsorcio voluntario activo, es decir, una cantidad de demandantes se unen para ejercer su acción, pero sin una exigencia legal, sino solo buscando defender sus intereses. Y el litisconsorcio voluntario pasivo, cuando hay una pluralidad de demandados, pero sin que exista una exigencia legal. Por ejemplo, en las obligaciones solidarias implementando la acción prendaria. Un acreedor puede demandar a un codeudor o a todos los codeudores
dos en este ejemplo, ¿verdad? Siempre y cuando posean el bien ambos, podría ser un vehículo. Esto es todo lo que corresponde a nuestro tema. Esperamos que les haya gustado nuestra ponencia. Muchas gracias.